Hola a todos. Os voy a contar una cosa que me pasó el otro día hablando con un familiar que se va a iniciar dentro del mundo del entrenamiento de fuerza. No ha hecho nada en su vida, ya tiene cierta edad, unos 45, 50 años, etcétera, que me preguntó que cuáles eran los mejores ejercicios que le pudieran ayudar tanto en la pérdida de grasa, la ganancia de fuerza, etcétera, etcétera, porque se encuentra muy, muy flojo, ¿no? Entonces yo cometí el error, y ahora entenderéis por qué, de decirle que la sentadilla, el peso muerto, el press de banca, etcétera, le iban a ayudar. Entonces su reacción cuando yo le dije peso muerto fue bastante curiosa y a mí me descolocó, ¿no? Porque enseguida me preguntó que peso muerto, que eso qué es, ¿no? Le llamó excesivamente la atención. Y ahí es cuando con sus preguntas y cuando empecé a verle que se reía por, joder, vaya nombre, ¿no? Le habéis puesto al ejercicio, la cabeza me hizo un clic. Y ahí es cuando empiezas a entender de que los que somos entrenadores o los que hemos entrenado durante toda nuestra vida, no tenemos la misma interpretación de cómo llamamos a las cosas o cómo asociamos ciertas cosas a lo que es el movimiento o a lo que es el beneficio que ese movimiento nos va a poder aportar. Y es que yo, que llevo entrenando desde los 14 años y que me caracterizo además por ser una persona bastante burra, ¿no? Físicamente, que me ha gustado mucho el esfuerzo siempre, que desde pequeñito levantaba piedras que pesaban y mi padre me echaba la bronca, etcétera, etcétera, no tengo el mismo concepto de algunas palabras, sufrimiento, muerte, etcétera, como una persona que ha vivido pues fragilizada toda su vida. Entonces, el hecho de utilizar la palabra peso muerto o el nombre peso muerto implica o nos tiene que hacer ver por qué ese ejercicio ha vivido estigmatizado de siempre. Y ya no solo por lo que el ejercicio en sí requiera, que es levantar una carga pesada del suelo, con los estigmas que a nivel social eso ya tiene, sino que al incluir la palabra muerto dentro del nombre, eso ya genera a nivel psicológico, a nivel de creencias personales, etcétera, etcétera, un desencadenante a nivel de nuestro cerebro que ya los niveles de estrés los dispara. Entonces, al disparar esos niveles de estrés, que se corresponden además con que esa persona se sienta más frágil, vulnerable, etcétera, etcétera, va a hacer que todo lo que acompaña al peso muerto es un ejercicio de cadena posterior, por lo cual la cadena posterior, el lumbar, la espalda, se va a cargar con las consecuencias que esa carga lumbar tienen a nivel de constructo social, etcétera, etcétera. No es lo mismo tener el bíceps cargado, que es algo positivo, a tener el lumbar cargado, que es algo negativo. Y al final el desencadenante del bíceps cargado y del lumbar cargado es el mismo, que es el entrenamiento. Pero en un caso ese entrenamiento está mal, entre comillas, y en el otro está bien porque el bíceps siempre mola, ¿no? Tenerlo congestionado. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Es que muchas veces los entrenadores tenemos tan interiorizado el nombre de los ejercicios, el nombre de las cosas, el que no, para presumir hay que sufrir, etcétera, etcétera, que hacemos que la gente genere cierto rechazo. Y este rechazo en concreto al ejercicio de peso muerto nos va a llevar a que ya de por sí el miedo que hay a levantar cargas pesadas del suelo, ya de por sí el miedo que hay a tener tendencia o carga lumbar, y ya de por sí el miedo que hay a la palabra muerte y sus desencadenantes a nivel neurolingüístico, pues, o a nivel psicológico, como le queramos llamar, nos tiene que hacer pensar en que la utilización de ciertos anglicismos, deadlift, la utilización de ciertos nombres de variantes de ejercicios, como pueda ser el rack pull, que no deja de ser un peso muerto, reduciendo esos rangos de profundidad dentro de lo que es la articulación de la cadera o de inclinación del torso, etcétera, etcétera, nos va a hacer muy probablemente tener más éxito en nuestras intervenciones, en nuestros entrenamientos, con cada uno de nuestros clientes. La interpretación también de dónde viene esta persona, ha entrenado toda su vida, sabe lo que es esforzarse físicamente
o no, que es lo que nos va a dar esa entrevista inicial, o cómo esa persona se refiere al entrenamiento, porque no es lo mismo una persona que esté muy motivada y que no haya entrenado nunca, que tiene claro que ese sacrificio, ese esfuerzo va implícito dentro del entrenamiento, que una persona que viene porque el médico le ha dicho que tiene que entrenar, que tiene que ponerse fuerte. Los dos casos van a hacer lo mismo, que es entrenar, pero uno necesita de un acompañamiento mediante pues esos anglicismos, esos cambios en las palabras, en no decirle siquiera el nombre del ejercicio, sino jugar con la imitación. Mira, tienes que hacer esto, esto y esto, de esta manera, lo más sencillo posible. Y otro, pues quizás sí que se va a ver beneficiado de esa motivación, ¿no? De, venga, hoy voy a reventarte, es algo que yo utilizo mucho con gente motivada, voy a reventarte la cadena posterior. Ya verás hoy qué agujetas vas a tener en la espalda después de la sesión de pedazo de peso muerto que nos vamos a pegar. No es lo mismo, aunque la acción sí lo sea. Entonces, esto nos tiene que llevar, ¿no?, a lo que decía antes, a pensar que nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de comunicarnos, nuestra manera de entender qué hay detrás, no solo del entrenamiento, de las ciencias del entrenamiento como tal, que los beneficios que hay a nivel fisiológico, los beneficios que hay en cuanto al sometimiento de cargas a un organismo, al cuerpo del ser humano, que eso está muy bien, pero eso lo tenemos que saber nosotros como entrenadores, como profesionales de una rama en concreto. Pero la gente que viene a entrenar con nosotros no tiene por qué saber que el peso muerto es un ejercicio que se va a cargar mucho, lo cual le va a sobrecargar la cadena posterior, lo cual le va a hacer que esté o se encuentre mejor a nivel fisiológico. Lo único que tenemos que hacer es que se encuentre bien haciendo un movimiento que nosotros sabemos que es beneficioso para el objetivo final de esta persona. Y eso va a ser lo que realmente nos garantice el éxito, o lo que realmente nos garantice que si yo abro un centro en la calle Pepito Pérez y delante de mí otro entrenador abre otro centro, el hecho de que cómo yo cuide a mis clientes, cómo yo me comunique con ellos, cómo yo interprete esas señales, esos matices tan finos, ¿no?, como es el hecho de decirle peso muerto y que me abra los ojos y me pregunte, ¿y eso de peso muerto? ¿Por qué peso muerto? Me va a garantizar que esa persona se quede conmigo y no se vaya al centro de delante, porque al final debemos de tener claro una cosa, y es que los centros de entrenamiento son centros de entrenamiento. Y hay algo de lo que los entrenadores siempre hemos huido, que es: yo no tengo que divertir a nadie, yo soy entrenador, mi profesión es muy seria, y efectivamente, nuestra profesión es muy seria, pero al final tratamos con gente que no sabe de nuestra profesión. Entonces, a ellos les da igual lo mucho o poco que tú sepas, ellos se quieren sentir bien en el sitio al que van a entrenar. Y hacerles sentirse bien no es únicamente cuestión del entrenamiento, es cuestión de tus capacidades como entrenador interpretando a la persona que tienes delante. Entonces, espero que os haya gustado, porque esto es una reflexión que fue hace unos días, pero sí que es verdad que, como todos sabéis, yo vengo del mundo del powerlifting, del mundo del levantamiento de hierro puro y duro, y que le llevo dando vueltas durante mucho tiempo, porque he tenido la suerte no solo de entrenar a deportistas de fuerza como tal, o a gente deportista de élite, sino que he tenido la capacidad de entrenar a personas mayores que simplemente necesitan moverse. He tenido la capacidad o la oportunidad de poder entrenar a gente lesionada, que venían con dolores de hombro, lumbar, de cadera, de rodillas, recién operados, dolores crónicos, etcétera, etcétera. Y la capacidad de interpretar cómo esa persona se interpreta a sí mismo, o cómo ciertas palabras le influyen en mayor o menor medida en cuanto al proceso de recuperación, te da la capacidad de poder avanzar antes o después, con dos casos que son objetivamente iguales, pero subjetivamente diferentes. Y eso, repito, estoy seguro de que es lo que realmente te da la capacidad de éxito con tus clientes, sean del tipo que sean de rendimiento, sean de readaptación o sean de actividad física y salud. Y sobre todo,
con readaptación y actividad física y salud, porque es gente que viene más fragilizada de casa porque precisamente vienen de un periodo de sentirse frágiles, de sentirse rotos, de sentirse lesionados. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado porque creo que es una reflexión bastante interesante. Yo quizás cuando empecé, ¿no? Pues me habría gustado saber que dependiendo de cómo yo me comunique con alguien, el proceso puede cambiar hacia volverse muy satisfactorio o hacia todo lo contrario. Y bueno, valoro también que me deis un feedback y que me digáis qué opináis sobre esto, ¿vale? Un saludo a todos y nos vemos a la próxima.